Rebelión en la granja de George Orwell. Podcast de opinión de la Escuela Nacional Preparatoria número 7 Ezequiel A. Chávez para dar una opinión y una breve crítica a la novela de Orwell. Hola, buen día a todos nuestros oyentes. Me presento, soy Melissa Mayoral del equipo Estrellita, grupo 608 de la Escuela Nacional Preparatoria número 7. Para mi equipo y para mí es un placer tenerlos aquí. El podcast de hoy abordará una novela corta llamada Rebelión en la granja de George Orwell. Sean bienvenidos a este podcast en el cual hablaremos acerca de una novela escrita por Orwell, Rebelión en la granja. Orwell escribió esta novela en 1945, en la cual alegoriza la Revolución Rusa de 1917, cuando la autocracia zarista fue expulsada, los bolcheviques llegaron al poder y se dio la traición progresiva de la revolución a sus partidarios bajo el dictador Joseph Stalin. En el podcast, personas que ya han leído el libro nos darán su punto de vista y opinión sobre el mismo. Sin más por el momento, comencemos. Hola, mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Alessandra. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Y contigo, Perla. Mucho gusto. Me alegra bastante hacer este podcast juntos. Hola, Ale. Muchas gracias. Para mí también es un gusto poder estar aquí contigo y más por la obra de la que hablaremos. Creo que Rebelión en la granja de Orwell es una obra muy representativa, sin dejar de lado que es un libro muy sencillo y nada complicado de leer. ¿No crees, Ale? Estoy de acuerdo contigo. En lo personal, a mí el libro me pareció como un cuento infantil, por el hecho de utilizar animales de granja. Sin embargo, me entretuvo mucho, y como bien mencionaste, el libro es muy representativo, pues a mi parecer transmite un mensaje acerca de una historia que sucedió y no dudo que siga sucediendo. Sí, y por esto último que mencionaste, déjame agregar que el desarrollo de la obra nos muestra la relación entre un gobierno lleno de manipulación, injusticia, corrupción, discriminación y falta de democracia y un pueblo explotado que vive sin educación y derechos, que confía ciegamente en los planes progresivos del gobierno. Así es, y es algo que se vive actualmente. Bueno, Perla, cuéntame qué fue lo que te pareció más interesante de este libro. Uy, algo que me pareció muy interesante fue el cómo se iban modificando los mandamientos que se impusieron inicialmente, porque, pues, tenían el fin de que todos los animales se reconocieran con igualdad entre todos ellos. Y pues, como al final quedó un solo mandamiento que recuerdo decía que todos los animales eran iguales, pero unos más que otros. Me sorprende mucho cómo los animales seguían siendo fieles a los cerdos, y ellos solo los utilizaban para beneficio propio. Claro, es algo que impresiona bastante. A mí me pareció interesante que casi al inicio de la rebelión, el cerdo Napoleón esconde y educa a cachorros para que les sean fiel. Creo que tal vez desde ahí se ve la maldad que tenía Napoleón. Tal vez y sí, pero yo digo que esa acción no es muy representativa de que Napoleón ya tenía la maldad desde un inicio. Pero permíteme decirte que algo que también es interesante es el por qué se usaron animales de granja en esta obra. Yo personalmente tengo la idea de que fue así, ya que muchas veces los animales tienen características que son similares a los roles humanos dentro de un pueblo gobernado. A mí me parece que fue la mejor manera de representar la obra, pues en la vida real los animales, sobre todo los de granja, son utilizados para beneficio de los humanos. Si bien para los animales la rebelión fue lo mejor que les pudo haber pasado, ya que pensaban que su trabajo era para ellos mismos y no para los humanos. Cuéntame, Perla, ¿crees que la rebelión estuvo bien o estuvo mal? Qué buena pregunta acabas de hacer, Ale. Mira, considerando los genocidios provocados después de la rebelión debido a una organización corrupta, pienso que no fue la mejor opción. Sin embargo, los animales tampoco merecían vivir en las condiciones en las que lo mantenía Jones. Yo no estoy del lado de la rebelión, ya que pienso que la rebelión se repitió el mismo patrón de vida que se tenía con Jones. Sin embargo, me parece que las rebeliones a lo largo de nuestra historia nos han permitido hacer cambios en muchos ámbitos. Es verdad, y algo que me parece importante mencionar es que la vida de los animales después de la rebelión era pacífica y cómoda durante la vigencia de los 7 mandamientos. Pero la iniciativa de hacer el molino fue lo que comenzó a humanizar las necesidades e intereses de los cerdos, lo que llevó después a una sociedad inestable. Sí, estoy de acuerdo. Yo pienso que definitivamente hubo alguien malo en la historia, como en todas las historias lo hay. Me gustaría saber tu punto de vista. ¿Quién fue el malo de la historia? Pues principalmente Napoleón, porque sus intereses representan la corrupción del poder y la traición a los ideales y al pueblo.
Pero pienso también que Boxer apoyaba el sistema opresivo inconscientemente con su lealtad ciega. Y pues no había quien detuviera a Napoleón, al contrario, lo impulsaban. Justamente, estoy completamente de acuerdo en que Napoleón es principalmente el malo, ¿no? Aunque también Squealer tuvo un papel muy importante, pues él era el que mentía para encubrir a Napoleón y justificar todas las acciones que los animales pensaban que no eran adecuadas. Squealer tenía una gran habilidad para convencer a los demás. Sí, por supuesto, lo olvidé. Oye, y pues hubo un punto en que los animales comenzaban a adoptar conductas humanas que al inicio estaban prohibidas debido a los mandamientos que se establecieron. Yo pienso que esto comienza con algo tan simple como quedarse con todas las manzanas y la leche, y luego estas conductas se van reflejando cada vez más hasta el punto en que se mudan a la casa de Jones y comienzan a dormir en las camas de la misma. Coincido contigo. Los cerdos comienzan a tener muchísimos más privilegios que los demás animales de la granja. Como bien lo mencionaste, el consumo mayor en alimentos y lo de la caza también, porque se acordó en un principio que solo se consideraría museo. Y pues, todas las conductas están relacionadas a que los cerdos encontraron una mejor manera de tener comodidades, ocupándose de sus propios intereses y aprovechándose claramente de la falta de inteligencia de los otros animales. Así pues dejaron de lado el animalismo, que como ya mencionaste, buscaba la igualdad de todos los animales. Así es, los cerdos tenían todo el poder, tenían tanto poder que les fue imposible no enfocarse en sus propios intereses y privilegios sobre los demás animales. Definitivamente, Perla, es un gusto para mí haber podido discutir un poco más acerca de esta obra contigo. Y ya por último, digámosle a nuestros oyentes si vale la pena leer o no el libro. Bueno, pues personalmente yo recomiendo el libro, ya que es una obra que representa la política, el poder y la revolución de una manera muy accesible, pues la alegoría al uso de animales como representación también impide la censura y nos da una representación más profunda de la sociedad. En efecto, yo al igual que tú, Perla, recomiendo este libro. Creo que vale la pena leerlo, porque es una manera sencilla de explicar un acontecimiento histórico. Y bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Esperamos que les haya gustado y nos gustaría que se animen a leer este libro. En verdad vale mucho la pena. Queridos oyentes, gracias por escucharnos el día de hoy. No olviden mandarnos sus comentarios diciéndonos qué libro les gustaría que habláramos. Hasta la próxima, nosotros fuimos el equipo Estrellita.